9:08 de la mañana, la congresista se encuentra con nosotros ya, Marisa Glave, para abordar diversos temas. Congresista, bienvenida. ¿Congresista de qué bancada? Soy del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. Aún no es bancada, ¿no? No, estamos organizándonos a través de 10 congresistas que formamos parte del Nuevo Perú y que buscaremos algún nivel de reconocimiento en el Parlamento. Bien, vamos a ver ese tema luego, porque entiendo que ustedes empezaron como Frente Amplio, ahora el Frente Amplio es conducido por Marco Arana y ustedes son parlamentarios de Nuevo Perú, siempre a la cabeza con Verónica Mendoza. Bueno, finalmente la conformación de la mesa directiva en el Congreso de la República, la correlación de fuerzas, el diálogo que deberá haber ahora con el Ejecutivo, ¿qué se espera? Bueno, yo acabo de leer el tuit del nuevo presidente del Congreso, que dice que el diálogo y la concertación serán parte. Yo creo que hay que decirle que el diálogo y la concertación tienen que ser la norma. En realidad, ojalá que él se saque la corbata naranja, como comentábamos antes de entrar al aire, y asuma más bien la neutralidad que le corresponde a quien va a ser presidente del Congreso. Él tuvo el año pasado, desde su rol como vocero de Fuerza Popular, una actitud muy dura y muy agresiva, no solo con el Ejecutivo, sino en su manejo dentro del Parlamento, y ahora tiene que más bien ser una persona que busque, más allá de su camiseta partidaria, lograr que un Congreso como el que tenemos funcione, ¿no? Entonces, ojalá entienda que no es que el diálogo y la concertación tienen que estar presentes, sino que el diálogo y la concertación tienen que ser la norma, ¿no? Tiene que ser la norma, no la excepción sino la norma. Bueno, sí, en efecto, él ha señalado que, y todos lo sabemos, él es ahora el presidente del Congreso y naturalmente va a liderar desde el punto de vista del legislativo. Está garantizada con ese mensaje más tranquilo, más conciliador, digamos, menos partidarista, como usted señala. Pero hay una mesa directiva multipartidaria. ¿Qué expectativas tiene usted? Bueno, creo que el congresista Richard Acuña y el congresista Mauricio Mulder, que vienen de distintas fuerzas políticas y que tienen una, creo que actitud un poco más pragmática en algunos casos, pueden ayudar a que esa mesa directiva funcione en una lógica también que vaya más allá de la agenda naranja, ¿no? Me molesta una cosa simbólica, no hay una sola mujer, sinceramente. Estamos en pleno siglo XXI en un debate muy fuerte. Mira, yo he estado el fin de semana pasado con la mamá de Solciret y con la mamá de Brenda y la mamá de Stephanie y la mamá de Shirley, que son 4 mujeres, una que murió en el mar, supuestamente, en realidad aparentemente lanzada al mar por unas personas que fueron con ella, sí. Y luego 3 mujeres desaparecidas. Solciret hace 11 meses que no aparece y hasta ahora no logramos que se tomen decisiones de fondo, por ejemplo, como para terminar de abrir el sistema de GPS para ver cuál era la zona por donde estuvo moviéndose antes de que desapareciera el teléfono. Necesitamos que las mujeres estemos también en el centro, no solo del debate, sino simbólicamente, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿no? Exacto. En los cargos públicos clave. Y en una mesa directiva, en un congreso que tienes más de 20 mujeres congresistas. Usted se refiere, por ejemplo, ¿quiénes habrían faltado? Hagamos un poco el análisis, ¿no? El presidente del Congreso, el primer vicepresidente, que es la cuota de provincia, porque este señor es congresista por Moquegua, ¿no es cierto? Sí, pero el congresista podría haber cambiado por una congresista de provincia de Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene 2. Entonces, si tú tienes 2 representantes en esa mesa directiva, por lo menos uno de esos 2 debió ser mujer. Se ha privilegiado quizá la cuota de la provincia, el representante de provincia. Pero hay mujeres también, ¿no es sinceramente. Entonces, creo que es un error grave. Podría haber tenido alguna otra persona de su bancada, podría haber estado Marisol, podría haber estado Gloria. Entiendo que ellos decidieron que fuera Richard. Insisto, en Fuerza Popular me parece bien grave, porque tienen 2 representantes en esa mesa directiva y podrían haber puesto por Claro, pero el señor Acuña va repitiendo el plato en esta ocasión, ¿no? Sí, pero es una decisión en su fuerza política, digamos. Una cosa pero que también hay mujeres, digamos. Sí, podría haberla reemplazado a una mujer, pero en Fuerza Popular tenían 2. ¿Usted confía mucho en el papel de Mauricio Mulder en tanta experiencia? Me parece grave que Fuerza Popular no lo hubiera hecho. No lo hubiera. Y creo que Mauricio ha demostrado a lo largo, bueno, él evidentemente, Mulder siempre ha sido un personaje controvertido en el Parlamento, ¿no? Y tiene una posición aprista dura y una defensa en muchos casos del señor Alan García que yo evidentemente no comparto y creo que es un error grave. Ojalá las investigaciones que se abren terminen de demostrar qué AG significa Alan García, pero eso es un tema de investigación que habrá Fiscalía. Pero el congresista Mulder tiene muchísima experiencia en el Parlamento y creo que puede ayudar a que esa mesa directiva tenga un funcionamiento Mulder ha más dicho ordenado. yo cuando tenga que decir arriba las cosas las diré, ¿no es cierto? Ha señalado claramente. La experiencia que él tiene, pero más allá de la experiencia, aquí lo que se quiere es la coherencia política en el marco de una mesa directiva, si bien es cierto multipartidaria, pero en un diálogo que con el Ejecutivo, ¿cuáles son las patas flojas de la mesa? Mira, 2 cositas. Una nueva mesa directiva, para que sea coherente, tiene que tener una agenda legislativa. Y una cosa que sí no tuvimos el año pasado fue una agenda legislativa clara.
Era el primer ¿O es que año. la coyuntura interrumpía la agenda? En realidad era el primer año y era difícil porque las comisiones recién se están instalando y comienzan a producir proyectos que llegan al Pleno, ¿no? Entonces tuvimos todo muy desordenado. Yo espero que este año que viene se pueda tener una agenda que permita que la gente nos siga en el debate. Porque uno de los problemas más grandes es que no entiende... recuperar la confianza. Hay una crisis de confianza pero por lo terrible menos en todas las que instituciones, sepa qué ¿no? cosa es lo que estamos discutiendo. Porque si es que no sabes que hay una agenda donde estamos discutiendo, por ejemplo, reforma electoral, podemos estar en desacuerdo. Pero ya ha dicho el señor Galarreta que es el primer punto de la agenda. Sí, debió ser el punto del año pasado. Ojalá que sea un punto de agenda que nos articule además. Pero tiene que tener un debate ordenado. Tiene que haber un debate ordenado sobre anticorrupción. Uno de los temas pendientes se aprobó el dispositivo, por ejemplo, de modificación de la Constitución sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero está pendiente su desarrollo legislativo, con lo cual hoy por hoy todavía no se puede implementar. O sea, el problema es los reglamentos, ¿no? Demora tanto a veces congresista tener la ley aprobada, pero ¿y el reglamento? Si el reglamento no es ley, pues no Pero funciona. el reglamento es el Ejecutivo. En el caso de una reforma constitucional, su desarrollo legislativo es responsabilidad del Congreso. Porque nosotros tenemos que dar una ley que interpreta el nuevo texto constitucional, ¿no? Entonces, ahí sí ya es responsabilidad de nosotros y sí creo que junto con eso hay muchos proyectos. Nosotros, por ejemplo, presentamos el tema de las pymes, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de anticorrupción, para cerrar la agenda anticorrupción, nosotros hemos presentado un conjunto de proyectos. Uno es para la responsabilidad de las empresas y las personas jurídicas. Porque hacemos un montón, y está bien, para atacar al que se corrompió, al funcionario que hizo mal. Pero ¿y el que lo corrompe? La empresa que siempre se compra al alcalde o al funcionario y resulta que ese termina cambiando las bases para arreglar la cosita para que pueda... El caso fresquito de Tocache, por ejemplo. Por ejemplo. Y si esa arregladita era para conseguir plata para financiar a alguien, que es un poco la sospecha que hay en el caso de Tocache. Y que habría sido para financiar algún tema relacionado a Fuerza Popular, señalaría. Hay que investigar, ¿no? Es la denuncia que presenta la República. Creo que hay que investigar porque en el caso de corrupción se toca con el tema político-electoral. Entonces hay que hacer una reforma anticorrupción con fuerza y en el caso de la reforma electoral hay dos cosas pendientes. Una es cómo vamos a hacer el control de los fondos que entran a las campañas políticas. Por ejemplo, nosotros creemos pero eso pasa que por no la ley debe electoral, haber... no la reforma electoral. Te digo, la reforma, insisto, la reforma electoral, que es lo que tenemos que entrar a debatir, toca vínculos con el tema anticorrupción en el manejo económico y en la transparencia. Y hay una reforma pendiente que tiene que ver con que si la unidad de inteligencia financiera fortalecida, ¿no? ¿Puede ver o no puede ver el secreto bancario de los candidatos? Yo creo que sí. Y que habría que ir además a la reforma constitucional. Yo he presentado un proyecto de ley para que todos los congresistas, alcaldes y principales funcionarios de Estado, es decir, los ministros, no tengan secreto bancario. O sea, que nos quiten el secreto bancario. ¿Y se oponen? ¿Quién se opone? Bueno, hasta ahora no lo debaten. Bueno, es una manera de oponerse, ¿no? De oponerse, nada. Una manera elegante de decir, no me interesa el tema. Y no... Ojalá bueno, pues insista usted con ese... ¿Va a insistir en esta legislatura? Sí, por supuesto. Está presentado y estamos a la espera. Es un tema que se debatirá. Repitamos, este tema tiene por espíritu, digamos, que nadie tenga el secreto bancario. La que presenté yo tiene que ver con quienes ya son electos. Pero visto el proyecto que entregó OMPE y el jurado, voy a hacer una modificación para que no sean solamente los electos, sino también los candidatos y que la unidad de inteligencia financiera tenga acceso. Y ojalá hagamos esa reforma, porque es la única manera de decirle al ciudadano que no tenemos secreto de que miren, no tenemos miedo de que miren nuestras cuentas. Hay que ver siempre el antes y el después, cómo entra el funcionario público y mire con qué patrimonio finalmente resulta. Y cómo entra es súper importante, porque este tipo de cosas que están denunciándose, por ejemplo, nos permiten también ver si es que los candidatos tuvieron movimientos extraños. Y porque si un candidato financiamiento también de los partidos, un movimiento extraño en sus cuentas y podría ser sujeto a algún tipo de movimiento de lavado, por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir? Que después va a tener las manitos amarradas, dependiendo de alguien a quien le tendrá que pagar el favor que le hicieron en la campaña. Claro, es como que firmó ya su chequecito. Bien, congresista, en blanco. El papel de, no puedo decir ya el Frente Amplio, porque ustedes evidentemente también han demostrado que ahí, ¿qué pasó? Hay una ruptura, evidentemente, ¿no es cierto? Se han separado y ustedes ahora representan a Nueva Perú. ¿Cuál va a ser el papel en el Congreso, en este Congreso? El día de ayer hemos presentado formalmente a nuestros nuevos coordinadores. Nosotros hemos decidido que vamos a rotar de manera permanente, no queremos centrar... ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, anualmente de todas maneras, y no queremos centrar la representación en una sola persona. A mí me tocó el año pasado coordinar este espacio junto con Manuel Damer. Este año lo está coordinando Alberto Quintanilla y Tania Pariona, a quienes les deseo la mejor de las suertes. Son dos coordinando congresistas.
Es como vocería. Lo que pasa es que como, para que no nos digan que estamos queriendo apropiarnos de lo que todavía no queda claro que tenemos. Que son bancadas. Que son la bancada, es que somos un bloque. Correcto. Somos 10 congresistas, somos el bloque parlamentario del Nuevo Perú. Y nosotros 10 tenemos 2 coordinadores, Alberto Quintanilla y Tania Pariona. Alberto viene de Puno, es un congresista con experiencia, antes ha formado parte del Congreso, ha sido diputado. Y Tania Pariona es una mujer joven de Ayacucho que representa al movimiento indígena también en el Parlamento. Y la verdad es que creo que van a ser una dupla interesante. Ya. Digamos que en la correlación de fuerzas, y naturalmente lo sabemos, es así, se inclina hacia la bancada fujimorista porque son el mayor número de congresistas, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora vamos a ver... Pero es una bancada con contradicciones internas. A eso iba un poco el tema, ¿no? Vamos a ver cómo se cohesiona en ellos mismos, porque ya el señor Galarreta es ahora el presidente del Congreso, ya no es el vocero de Fuerza Popular. Es el señor Salaverry, entiendo es el que señor Salaverry como así vocero, es. sí. ¿No? Entonces, la cohesión partidaria, la democracia interna en el Congreso, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué esperamos de esa legislatura? Mira, yo creo que tenemos que hacer ponderaciones, ¿no? Sí creo que es importante el fortalecimiento de los grupos políticos y sí es importante el fortalecimiento de las bancadas y creo que hay que caminar en ese sentido. Sin embargo, no puede ser en detrimento del debate, ni mucho menos violando la Constitución. La Constitución tiene un artículo que es uno de los pocos artículos que la Constitución de Fujimori reconoce y mantiene, a pesar de que es fruto del autogolpe, ¿no es cierto?, y el autoritarismo de Fujimori, sobre la independencia de los congresistas. Porque si nosotros eligiéramos espacios monolíticos, elegiríamos, pues, por ejemplo, 6, pues, uno de Fuerza Popular, o sea, tendríamos uno por organización y mi voto vale tanto, y entonces se resolvería en la Junta de Portavoces las cosas. Y no es así. Tenemos 130, porque tenemos 130 votos, tenemos 130 cabezas, tenemos 130 personas que tienen que entrar al debate y fruto del debate, de la deliberación, tenemos que llegar a algún tipo de consenso que nos permita agrupar la mayoría de sentimientos dentro del Parlamento. Perfecto. Entonces, si tenemos una norma que se vuelve una mordaza, que es lo que ha denunciado la congresista Vilca Toma, lo que denunció la congresista Donaire. Ambas, cuando salieron de Fuerza Popular, salieron diciendo que las pretendían amordazar, ¿no es cierto? Y que había un ejercicio casi de violencia de parte de una mayoría al interior de esa bancada. ¿Y usted que está dentro, cómo lo ve? Yo creo que dentro del Parlamento, y lo dicen varios medios de comunicación y lo han dicho varios analistas constitucionalistas, hay un intento de silenciar la disidencia, es decir, que cualquier voz incómoda sea silenciada. Lo han pretendido hacer con el propio Kenji Fujimori. Y pretenden rotularlo de tránsfuga. A este señor Kenji Fujimori, que además es fujimorista, ¿no es cierto? Digamos, su propio apellido y su voluntad, evidentemente, está articulada al gobierno de lo que fue su padre. Pero incluso él ha recibido una sanción de parte de su bancada. ¿Por qué? Porque tiene cosas que pueden resultar incómodas, ¿no? Para la imagen, digamos, de un tema. Es decir, ellos han señalado, efectivamente, aquí no nos casamos con nadie, incluso un Fujimori puede ser sancionado. Me parece muy bien. El problema es que no está siendo sancionado porque haya aparecido borracho o porque haya insultado a alguien. Está siendo sancionado ¿Por qué se le sanciona? porque está diciendo algo que es incómodo para la mayoría de su bancada, porque es incómodo para la señora Fujimori. Entonces, mi punto más allá de esa bancada es que hoy en el Congreso hay una ley mordaza que pretende que las mayorías dentro de los grupos parlamentarios tengan poder de imponerse frente a cualquier voz que pueda resultar disidente. Bueno, y que tiene un proyecto de ley interesante al respecto, ¿no? Estamos discutiéndolo no solo nosotros, sino... bueno, primero que hay un proyecto, un proceso en este momento en el Tribunal Constitucional. Estamos a la espera de que el TC Porque ustedes no son bancada opine. congresistas, y son 10. Ese es el tema. Y somos 10 que además... ¿El reglamento interno pide 5 o 6? Pedía 6, luego lo modificaron a 5 y ahora está prohibido si es que sales de otro grupo parlamentario. Entonces, ¿cuál es el tema? En nuestro caso, por ejemplo, con nosotros ocurrió un problema de fondo y de forma, de legalidad. Comenzamos a tener una discrepancia de 10-10. Sí, exacto. ¿Y cómo resuelves? Pero mitad y mitad. O sea, no son 5, sino es el 50% de un grupo parlamentario. Pero ¿qué pasó con la izquierda, no? Porque se presentó un bloque cohesionado, un bloque maduro, un bloque con ideas compartidas, pero bueno, al final, a la mitad del camino eso se rompió. Mira, yo creo que las discrepancias hay que aprender a resolverlas y eso es una cosa que se está trabajando en distintas fuerzas políticas, no solo en nosotros, y creo que las normas que hoy hay en el Parlamento, insisto, no ayudan a resolver el disenso. ¿Al Tribunal Constitucional le compete ahora decidir, congresista? El TC está resolviendo la acción de inconstitucionalidad.
Luego también estamos planteando la posibilidad de una interpretación de la norma porque tiene vacíos también. ¿A quién le correspondería interpretar? Al Congreso o al TC, a ambos. Ambos sí, instancias. Congresista, estamos a un día de escuchar el mensaje a la Nación, ¿no? El mensaje del presidente de la República. Cambios en el gabinete ministerial, hay nombres que ya se vocean y que casi ya son confirmados. En fin, ¿qué opina usted? ¿Qué espera del día de mañana y del gabinete ministerial que deberá trabajar este siguiente año de gobierno? Entiendo que hoy día se van a producir por lo menos 3 cambios, eso es lo que se rumorea, no sé, somos un país de rumores, ¿no es cierto? ¿No? La especulación permanente. Bueno, a las 4 de la tarde revelaremos el misterio. A las 4 de la tarde nos enteraremos finalmente cuáles son los cambios que el presidente está planteando. ¿Qué carteras cree usted que debieran ser refrescadas? Yo creo que tienen que cambiar la cartera de trabajo, lo he dicho en más de una oportunidad. El ministro Grados no parece un ministro de trabajo, parece un ministro de los empresarios, y en el Perú necesitamos resolver problemas de fondo. Algunos dicen, por ejemplo, hay que flexibilizar. La teoría de la flexibilización, María Jesús, la tenemos desde el 2002. 15 años después de la flexibilización laboral y de los regímenes mucho más flexibles, ¿qué cosa tenemos como resultado? Semiesclavitud en algunos casos, esclavitud como la que vimos en el caso de las Malvinas. Entonces esa receta que la venden como si fuera la manera de resolver el problema, no lo resuelve. Sí, pero resulta ser que es el Estado muchas veces el principal corruptor de los derechos laborales. Sí, en el caso de los trabajadores sí, pero además... Imagínese la cifra de trabajadores estatales que van a trabajar informalmente en estas fiestas patrias. O sea, yo creo que el Estado tiene 3 problemas. Problema 1, no ha resuelto ni siquiera con los trabajadores estables del distintas entidades públicas la negociación colectiva. Correcto. Y eso lo hemos tenido que ir a ganar al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué otra cartera? Yo ya presenté, pero segunda cosa, los CAS, para terminar de cerrar, porque los CAS es un tema bien delicado, es la manera en que el Estado le saca la vuelta al trabajador. ¿Y el Ministerio de Trabajo lo ignora? Por supuesto. ¿Lo ignora? Es una agenda que no está trabajando. Correcto. Y tanto es así que incluso los fiscalizadores laborales han tenido que ir a huelga. En fin. ¿Qué mensaje quisiera usted? Es un tema. Otro tema que creo que tenemos que modificar y que este gobierno tendría que modificar es el tema del manejo económico. Hemos perdido 55.000 puestos de trabajo estables entre el año pasado y solo en Lima Metropolitana. Sí, pero para digamos, el Ejecutivo fue una interrupción brusca y drástica el tema de por ejemplo, sacar a Torne, ¿no? Sí, pero sacar a Torne no tiene nada que ver con la caída de 55.000. Creo que la salida de Torne es más bien lo que debieron sacar ahora. Es decir, el manejo económico del ministro Torne es un manejo económico que, no ha recuperado la recaudación del Estado, sigue cayendo la recaudación del Estado. Inversión privada. Hemos perdido mucha... El problema no es la inversión privada solamente, es la inversión pública. El señor Torne frenó la inversión pública el año pasado con una actitud absolutamente irresponsable, porque estábamos cayendo en la inversión privada y el frenar también la pública termina de congelar la economía. Bien, ¿qué otra cartera? Y finalmente el mensaje del presidente mañana. Yo quisiera pedirle al presidente que mañana le hable a los maestros y a las maestras. En Cusco llevan más de 30 días en huelga. Entiendo que el día de ayer se reinició una opción de diálogo en el Cusco a través de la PCM. Bueno, pero el piso salarial es un tema aparte, ¿no? Porque se les ha aumentado y se ha dado un plazo. La ministra ha señalado un plazo que correría desde enero. No se puede cambiar, no ha dicho desde enero, ha dicho desde mayo. Pero desde el próximo año, pero una cosa es decir desde enero y otra cosa es decir desde mayo. Lo siente el bolsillo de la gente. Y el magisterio tiene un salario que es menor al de la policía, que es menor al de un conjunto de servidores públicos, a pesar de que son personas que han trabajado y que han estudiado durante un tiempo largo, y no puede ser que sea la manera en la que les respondamos, sobre todo si se prometió. Se dijo que después del primer año de gobierno se iban a pagar 2.000 soles. Y sinceramente creo que es un error que no se esté haciendo. Gracias por habernos acompañado. Un gusto como siempre. Marisa Glave, de Nuevo Perú, en 7.3 Noticias, analizando un poco el momento en estas fiestas patrias, el momento por el que pasa nuestro país. Vamos al corte.